Bueno, buenas noches a todos, saludos, bienvenidos a nuestra clase de esta noche. Un gusto saludarles y tenerlos con nosotros. En la noche de hoy, pues vamos a tener la clase que hemos creado en los últimos meses y que se está desarrollando muy exitosamente, con mucho interés y teniendo en cuenta la presencia de los hermanos de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico y de Colonia Jaime, Argentina. Saludamos a los hermanos de la Colonia Jaime, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Bueno, pues el tema de esta clase, de este curso, es sexualidad y espiritualidad. Y dentro de eso, pues tiene varias vertientes, varias variantes dentro de ese gran tema. En la noche de hoy, pues, Víctor López Tosado va a estar dirigiendo la clase. Y saludos a Colonia Jaime allá. Qué bien se ven, qué bien, qué emoción. Es emocionante verles sentados allá en Colonia Jaime. Bien emocionante. Bueno, pues después nos dicen cuántas personas aproximadamente están allá para más o menos saber cuántas personas nos están escuchando, ya que ustedes están en grupo. Nos gustaría saber cuántas personas hay allá presentes en algún momento durante la noche. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Maxi, hola, bien. Bien. Saludos. Ahora estamos 25 y faltan 4 de los chicos por llegar. Así que estamos bastante. Excelente. Muy bien. Nos alegra mucho. Saludos a todos. Igualmente. Un saludo a todos y buenas noches. Sí. Por suerte nos hemos podido conectar. Hemos estado con un problemita técnico, pero ya estamos. Muy bien. Ok. Bueno, pues yo diría que ya podemos darle el micrófono de la computadora a Víctor López para que comience sin más tardar. Estoy teniendo que se paraliza la imagen. No, te vemos bien. Pero me ven bien. Pero sí, adelante, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Víctor va a decirnos cuál es el tema y cómo vamos a comenzar. Para darle un contexto a las personas sobre este artículo que ustedes recibieron, es importante que sepan que Puerto Rico durante estos meses, los 2 últimos meses, ha ocurrido una serie de asesinatos, específicamente conmoción, principalmente porque en algunos de estos casos uno de los personajes era una persona muy conocida que asesinó a su compañera de muchos años de una relación y la lanzó en un acto muy macabro a una de las lagunas. Y muchos artículos, la prensa, trajeron artículos de hecho, se discutió ampliamente. Este artículo de la profesora Luce López Baralt del 16 pues es importante porque ella trata de dar de los problemas que hay sobre el machismo en nuestra cultura. Aunque está circunscrito
en distintos países, no es solo en otros países de otras culturas, vemos asesinatos y maltratos a mujeres. Personas que son esposas y mujeres en general. Este hecho, pues, considera esta vertiente, y el artículo de la profesora López Baralt, pues, es uno dando a conocer o plasmando en el artículo ideas posiblemente la enseñanza supuestamente espiritual que han tenido las personas a lo largo de toda su vida a ese estado de cosas, Y eso es importante en ese sentido. Trata de dar un contexto histórico, cultural, de en las distintas culturas, en los distintos pueblos, ya sea por el cristianismo, sea por el judaísmo, principales, han tenido una serie de enseñanzas sobre el papel de la mujer, el papel del hombre, según visto por las religiosas o tradiciones, vamos a llamarle espirituales de la humanidad, porque son las que guían el pensamiento espiritual en muchos de esos pueblos, en millones de tradiciones religiosas que hemos mencionado, la islámica, la cristiana en sus diversas denominaciones religiosas y que ese es el contexto que yo quiero que entiendan el papel que juega este artículo de la profesora Luce. Artículos que se han estado publicando por abogados, juristas, historiadores, en general, distintas personas tratando de al machismo o engranadas en el machismo y en el ver a la mujer como algo inferior, algo menos, algo que en general es como una breve introducción al análisis de este fenómeno que se da, y este artículo entendemos que pueda contribuir a crear una mentalidad en el menosprecio a veces a la mujer de parte del varón y de miembro de esa pareja, en este caso la mujer, como una inferior, un ser inferior. Bueno, aquí estamos. De las personas que plantearon, decía yo que la profesora Luce López Baralt nos trata de dar un trasfondo de las ideas religiosas de la humanidad, y que esas ideas religiosas traen enseñanzas que ponen a la mujer en un plano inferior al del hombre, y que plantea la posibilidad de que esas ideas, esas ideologías poniéndola en un nivel inferior al hombre, podría ser una de los causantes que ha contribuido a esta visión de la mujer como un ser inferior, y que da, entre otros problemas, el de la violencia que se puede a veces muchos hombres expresar contra la mujer.
eso ya lo dije, pero lo estaba repitiendo por si acaso había pues algún tipo de duda. Pero me gustaría escucharlos a ustedes de ideas entre unos y otros. Y quisiera pues escucharlos a ustedes en términos de sus opiniones generales, en términos del artículo. No me gustaría ser yo el que fuera a repetir específicamente lo que hay en el artículo. Víctor, Dime. bueno, sería bueno comenzar, ¿verdad? No sabemos si las personas han podido leer el artículo, pero el escrito de la doctora Luce López Baralt parte de una situación que yo creo que es común a muchos países. Sé que en México hay el problema de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, y que en otros países los hay también, ¿verdad? Y es una problemática mundial que existe, lamentablemente. Y a partir de esa situación que ocurre en Puerto Rico en una semana, que mueren 2 mujeres a manos de sus parejas, varones, pues eso crea una conmoción en todo el país, un luto general. Y no quiero, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles, pero 2 muertes completamente innecesarias, crueles, muy lamentables. Y a raíz de eso, pues se empiezan a escribir varios artículos en diferentes periódicos y en las redes. Y ocurren manifestaciones, etcétera. Eso está ocurriendo en muchos países. Entonces, ella lo que, Luce López Baralt lo que hace es que dice, bueno, pues una de las cosas que ha creado esta visión machista de que el hombre está por encima de la mujer y de que la mujer tiene que someterse al varón y que la mujer es menos que el varón, está fundamentada en las religiones, en las principales religiones del mundo. Y habla, pues menciona mayormente la religión cristiana, también habla de Aristóteles, uno de los filósofos griegos, habla también de Santo Tomás y de otros escritores dentro de la religión cristiana, y entonces habla de los musulmanes, de la religión musulmana. Así es que ella lo que está diciendo es, esto es parte de una estructura, de un sistema. Esto es sistémico, estructural, este problema de la violencia contra la mujer. Eso es lo que yo pienso que ella está planteando a través de su artículo. Presenta la cuestión de Aristóteles. Cuando presenta la cuestión de Aristóteles, dice que Aristóteles, que cuando la mujer la hacen, pues la hacen incompleta. Es que la mujer es casi como una mujer sin pene, y porque el pene es lo que es importante. Pero al no tener un pene, pues un error de la naturaleza, que puede ser un nombre muy chocante para muchas personas, como la mujer un error para la naturaleza. Pero ya Aristóteles en la antigua Grecia, y de ahí se formaron muchos de los llamados filósofos posteriores, y entre ellos luego los llamados santos de la iglesia cristiana o católica cristiana, Santo Tomás y San Pablo, pues usaron muchas veces a Aristóteles como el gran filósofo y las otras enseñanzas de muchos de estos otros filósofos que las toma la iglesia cristiana católica y las expande como parte de su filosofía. Así que esto de la mujer como un hombre truncado, un hombre capado o castrado, es realmente una de las ideas que se inicia ya con la historia de la humanidad. Por otro lado, en el Génesis, tu marido te dominará. Es
Pablo, nada más y nada menos que una persona que ni conoció a Jesús, pero que él se autoproclamó profeta. Él se autoproclamó uno de los apóstoles. Pues él ya decía que el hombre dominará a la mujer. De hecho, cuando vemos y estudiamos las enseñanzas de Jesús, en ningún sitio en las enseñanzas de Jesús eso aparece. Pero sin embargo, el nuevo profeta del cristianismo ya tiene unas opiniones. Le habla, fue creada, que esas son las llamadas las cartas del apóstol Pablo. Así que con esas enseñanzas que desvirtúan inclusive las enseñanzas del propio Maestro Jesús, tenemos todo un inicio de toda una prédica y de una teología que va enfocada en contra de la mujer, en menosprecio de la mujer. Tengo entendido que Maxi de Colonia Jaime quería tener una intervención. Adelante, Maxi. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, de alguna forma es un tema bastante interesante y a la vez complejo de analizar. Es muy bueno el análisis que hace esta mujer. La verdad que yo ya había visto contenido sobre eso, ya había leído también. Y bueno, lo hemos conversado en algún momento con Víctor y la verdad que es muy interesante. De alguna forma tiene mucho fundamento sobre lo que habla, sobre cómo la mujer ha venido siendo minimizada de alguna forma. Y bueno, nosotros aquí en Argentina, como si ven alguna de las noticias, de hecho tenemos presidenta mujer, es como que venimos, la mujer viene imponiéndose sobre todos estos aspectos, no así solucionando los problemas de violencia y en muchas personas de que aún se conserve esa opinión religiosa o se podría decir de machismo, bueno, como uno le pueda llamar, de que la mujer en ciertos aspectos es inferior al hombre, pero sí tenemos un proceso importante de cambio. Nosotros, al menos a nivel país, ya se nota, aún queda todavía mucho o sea, la mujer todavía tiene que ganar un lugar que aún no se lo ha dado el hombre en sí. También me interesaría, o sea, me gustaría saber, porque lo que plantea ella es a raíz de las primeras escrituras, relativamente de las primeras escrituras que se conoce, cómo habrá sido la mujer antes de todo eso, que probablemente las escrituras se hayan hecho en base a lo que era antes, que la mujer habrá venido siendo minimizada desde sus principios, desde el principio de la humanidad de alguna forma, y lo que han hecho estos escritores es relatar de alguna forma lo que se veía en su momento, ¿no? Pero sí de alguna forma creo que a nivel mundial la mujer va tomando el protagonismo que se decía. Decía yo que el análisis, no, eso quizás no lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Yo no soy un estudioso de la cuestión de la mujer y la problemática de la mujer en otras culturas y mucho menos las culturas antiguas, pero me imagino que por la enseñanza que estaban, y ese es el planteamiento que hace la profesora López Baralt, que por las enseñanzas que ha recibido la humanidad y los niños desde chicos en las escuelas religiosas y en las escuelas de las distintas religiones, pues ya las prédicas indicando que la mujer era un ser inferior, pues eso se graba. Y como muchas de las personas empiezan ya en las escuelas religiosas y en las enseñanzas en las iglesias, pues van calando toda esa información en los niños. Esa ideología misógina en contra de la mujer. Esa es la tesis que se está planteando. No sé si hay alguna persona que conozca la historia relativa
en otras culturas, pero por ejemplo, en el caso del Islam, pues el mismo predicador, en el Corán se habla de que se autorizaba un hombre, por ejemplo, a tener 4 mujeres, autorizado ya automáticamente por la escritura. O sea que ya si las mismas enseñanzas tenían eso. Ahora bien, Maxi trae un punto que es que posiblemente las enseñanzas hoy día religiosas en las iglesias más modernas, pues ese punto de vista pues no sea. Pero como hay iglesias que son fundamentalistas, y no sé cuántos de ustedes pues tienen la situación de religiones fundamentalistas, que entienden que los libros llamados sagrados, dígase pues el Corán, dígase la Biblia, son los libros escritos por Dios y que sirven de guía. Y estas iglesias fundamentalistas que quieren que se enseñe y que se actúe según dictando esos libros que ellos entienden que son sagrados, pues están vigentes en esas iglesias. Podríamos entonces hacer un caso de que posiblemente hay otros problemas que llevan a la violencia en contra de la mujer. ¿Qué dicen las mujeres? Víctor, Ramón, bueno, tenemos a dos Víctor. compañeros. Ah, Maxi, sí, continúa, No, Maxi. solamente un comentario de que la violencia contra la mujer en sí, por eso planteaba de que probablemente esto haya sido histórico en todas las épocas y no solo por un fundamento religioso, sino que imaginémonos que en nuestros inicios el hombre siempre ha tenido mayor fuerza que la mujer, física hablo, entonces siempre he tenido predominio en ese aspecto. Entonces trato de imaginarme de que de alguna u otra manera el dominio y esa imposición del hombre parte, quizás, ¿no? Puede que esté equivocado, pero quizás parta en eso, en tener el dominio físico e imponerme. Entonces después hemos empezado a crear ideas o no ideas, sino, por eso digo, a escribir todo esto que veíamos y que creíamos que la mujer, todo lo que plantea esta mujer, que era un error de la naturaleza, que si cuando no es hombre se da mujer bueno, por un mismo error, pero bueno, de alguna forma es como que, y hoy en día en sí la violencia hacia la mujer no la vemos tan bien reflejada en una cuestión ideológica, religiosa, sino dentro del seno familiar, independientemente de la religión o de la ideología que profese, que creo que es el mayor problema, porque el problema más grande está en que el hombre, sobre todo en el seno familiar, tiene un abuso de autoridad y muchas veces de físico sobre la mujer, que es lo más difícil de controlar en estos tiempos. Sí, mira, yo quería decir algo. Tenemos a Ramón Leal y a Fernando, pero yo quería clarificar que el origen del patriarcado tiene fecha y el patriarcado se origina en un momento de la historia de la humanidad y que de ahí en adelante se empiezan a crear las estructuras para defender, para validar y para justificar el patriarcado. Pero bueno, ese es otro tema que yo lo voy a tratar más adelante en uno de mis participaciones en esta clase. ¿Tú podrías explicar qué es lo que se entiende por patriarcado? Por si hay algún tipo de duda, ¿qué es lo que significa el concepto de patriarcado como unas pautas culturales y sociales a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Qué es eso de patriarcado? Wow, está difícil de explicar y es extenso, pero realmente es la estructura donde el dominio del hombre se hace patente, se hace central de los hombres y las mujeres adquieren una posición por debajo, una posición sujetada al hombre y básicamente pues hay unas razones naturales para eso y está ligado a
a la maternidad y a saber si esos hijos, de quién son esos hijos. Por eso no quisiera como que entrar, porque el patriarcado tiene un origen en la historia de la humanidad. Así que yo quisiera pues dejarlo ahí, pero ¿verdad? Podemos buscar cada uno de nosotros qué es el patriarcado, qué es el matriarcado. Hubo sociedades matriarcales, todavía las hay, y pues nuestros últimos siglos de historia han estado permeados por el patriarcado. Y eso ha creado también, estas religiones fueron creadas bajo la concepción del patriarcado. Pero yo pienso que pues debemos, no quisiera sacar de visión, ¿verdad?, la discusión en este momento, Víctor. Ramón Leal tiene un comentario y Fernando. Ramón Leal. Gracias, Maxi. Ramón Leal, por Sí, favor. buenas noches a todos. Yo creo que esto es herencia de todas las religiones. Nos han inculcado que siempre un varón es el eje principal al cual gira todo. La sociedad lo hemos seguido y de la misma manera en México las familias son muy machistas, muy centralistas en el varón hasta la actualidad. La mujer siempre la hemos visto como segundo término y yo creo que es consecuencia de las religiones y de la fuerza bruta que el hombre siempre ha ejercido hacia la mujer, porque siendo honestos, la mujer para mí es más fuerte que el hombre, porque nosotros nos morimos con un dolor de muelas y ellas con un parto se lo avientan riendo. Gracias. Oye, Ramón, yo quisiera hacerte una pregunta. Dado que ustedes tienen una tradición de aborigen de los mayas y también de los aztecas, que se supone que tenían también su cultura, antes de que llegaran los españoles con el cristianismo, ¿cómo era la relación hombre y mujer en la cultura maya, por lo menos de una parte, y la azteca de ustedes, que es también bien conocida y que era parte de los primeros residentes y pobladores de la región que hoy es México? En todas las culturas prehispánicas de México, que yo he tratado un poquito de estudiar, siempre es igual. Todo gira alrededor del varón. La mujer siempre pasa a segundo término. ¿Quiénes son los que estudian en los calmecas? Los hombres. ¿Quiénes van a la guerra? Los hombres. ¿Quién abastece de materia prima a las aldeas? El hombre. Todo el hombre. La mujer pasa a segundo plano en importancia. Es lo mismo que estamos viviendo ahorita. No le culpemos a la religión católica, sino que también aquí en la cultura azteca eso fue y fue de una forma, ¿cómo le diré? Pues cruel para las mujeres, porque enajenadas por su religión, vivían, crecían únicamente para ser sacrificadas para un dios. ¿Sí? Sí, pero fíjate, es interesante que aquí en el artículo, pues la profesora no trata las religiones prehispánicas en América. Ella se concentra en el cristianismo, en el Corán, que es en la zona de Oriente, y en el judaísmo algo, porque tampoco lo trata en profundidad, más se dedica al Corán y al cristianismo. Pero que en el caso de ustedes que estaban acá, pues en esta zona, y que todavía en esa época no estaban, ¿cómo se dice? No estaban influenciados por el cristianismo, pero aún así eran a las mujeres a las que les honraban para los dioses de ustedes. Parece que hay algo ahí que va más allá de las ideologías eurocéntricas o las orientales, que también estaban acá, y uno se pregunta qué era lo que llevaba, qué sería lo que llevaba. Pero adelante entonces, Fernando, que está en turno. Y Fernando, y después Constanza. Constanza de Colonia Jaime. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Sí, bueno, ¿me oyen? Sí, te oímos. Ok, son varias cositas. De los primeros escritos que se han encontrado de los sumerios, se está hablando sobre el divorcio y los derechos que tenía la mujer en el divorcio, lo cual es bastante interesante en términos de que, pues sí, se le dan unos derechos a las mujeres. Según pasaba la historia,
pues hubo reyes, que faraones pues no eran como se le decía en Egipto, pero eran mujeres en Egipto. Pero lo interesante es que básicamente los 10 mandamientos básicamente vienen de Egipto. Y en esos 10 mandamientos hay una parte que dice que no desearás mujer ajena, pero la mujer ajena era porque se veía a la mujer como propiedad, no por otra cosa. Entonces, cuando tú tienes a Pablo, Pablo pues, viene de griego, entiendo yo, viene de la tradición griega. Y en Grecia, no sé, como dice López Baral, la mujer no estaba al mismo nivel que el hombre. Por lo tanto, tú, persona normal, vas a decir, pues yo no voy a estar con una persona que no esté como yo. Así que yo voy a estar con otros hombres. La mujer se le veía como un punto para procrearse. Y eso es una gran diferencia de esa sociedad que se ha ido permeando. Y el judaísmo, pues, eso es lo que dice López Baral, que como es la fundación de la civilización occidental, que es Grecia y básicamente judío-cristiana, viene con toda esa tradición machista. En términos de, no sé si discutir, pero me interesa, los dos asesinatos que se estaban hablando, yo veo unas dos grandes diferencias. El caso de Calle, definitivamente el hombre se cree que la mujer era de él y era una propiedad de él y abusó y la estaba persiguiendo y la mató eventualmente. En el caso del boxeador, se podría decir dos cositas, que ella murió por su religión o sus cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque ella quedó encinta y por su religión o sus creencias morales decidió no abortar cuando el tipo le pidió el aborto. Y entonces la mató por ser mujer. Claro, para quedar encinta tiene que ser mujer. Pero aparte de eso, ¿la mató por ser mujer o la mató porque no quiso abortar y él no quería tener el hijo? Eso ya viene una cuestión religiosa. Pero aparte de eso, está la otra teoría que todavía parece, hay que esperar que los federales salgan con ello, donde entiendo que ya es Vox Populi, donde el papá de la esposa del boxeador básicamente era un mafioso. Y básicamente, supuestamente, lo que se dice por ahí es que le había dicho básicamente o la desaparece o desaparecemos a tu familia. Y entonces, ahí yo veo una diferencia entre lo que pasó con la de Calle a como pasó lo del boxeador. Como quiera es un abuso, como quiera está mal. Pero en términos de ver a la mujer no al mismo nivel del abuso contra la mujer, definitivamente el caso de Calle es un claro ejemplo de eso y de lo mal que estamos en la sociedad. Gracias, entonces, Bueno, Fernando. Gracias, Fernando. Él estaba hablando de los detalles de estas muertes de las mujeres que estuvimos hablando y de que habla la profesora Luce López Baral en su artículo al principio. Constanza, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Sí, en lo personal me ha gustado mucho el artículo porque lo que me ha llevado es a comprender un poco el origen de esa contradicción o de ese contraste que se ve o esa enemistad que se ha creado durante siglos entre el hombre versus la mujer. Y el artículo te lleva a entender, digamos, desde cuándo y hace cuántos siglos que venimos educados bajo esos mismos parámetros culturales que se van naturalizando en nuestra conducta. Y me parece importante destacar, bueno, que nosotros lo que buscamos siempre es valorar la función tanto del hombre como de la mujer, como terminar un poco con esa enemistad que ha sido creada porque si consideramos que la mujer es superior al hombre, es como que también estamos desvalorizando la función de cada uno y también me parece, lo he leído, me ha encantado, la verdad el artículo me ha llevado a leer muchas citas del maestro
cuando reivindica mucho el papel que tiene la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, de lo valiosa que es por el hecho de venir a dar vida, de venir a educar con su servicio, de prestar su cuerpo para esa función tan importante. Y paradójicamente es una la mujer es negada por su valiosa naturaleza, es como tiene un sentido, digamos. Y me parece también importante esto del machismo y del feminismo, como construir una identidad que una las dos, y porque me parece que lo que busca todos estos movimientos es liberar lo que durante muchos siglos ha estado oculto, ha estado tapado, pero de una forma que quizás esa libertad absoluta, negando los derechos que cada uno tiene, tanto el derecho del hombre como el derecho de la mujer. Y bueno, me parece que hay que revalorizar el valor que tiene la mujer de educar a sus hijos para terminar con esa desvalorización hacia lo que se va a repetir o lo que se va a replicar en la humanidad. Porque una vez alguien me decía que las mujeres somos más machistas que los hombres, porque educamos hijos machistas sabiendo que hemos sufrido la violencia machista, la desvalorización. Y me parece importante tener en cuenta esto porque la mujer es muy importante en la educación de los hijos. Y si nosotras consideramos que educamos, lo tenemos que hacer desde ese lugar de valorar lo que cada mujer es y enseñarle a nuestros hijos desde chicas lo que significa cuidar a una mujer, valorarla, respetarla, y así eso se va a ir replicando en el tiempo y vamos a ir modificando de a poco todas estas cosas que tienen un origen muy antiguo. Así que me parecía importante ese aporte. Muchas gracias. 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 Yo quería decir algo, me parece muy al punto, muy puntual lo que Constanza menciona y explica. Y yo le añadiría que también los hombres tienen que cambiar, ¿verdad? Que no somos solamente nosotras las que tenemos que cambiar, tienen que cambiar ellos, ¿verdad? Porque también hay unas actitudes de los varones y de ahí es que aprenden, los niños aprenden también del ejemplo de sus padres varones y de sus abuelos y de sus tíos. O sea, que una de las cosas que surgió después del asesinato de estas dos mujeres fue que hubo hombres que empezaron a hablar de cómo los varones debían cambiar. Y eso estuvo bien interesante. A través de las redes sociales se dieron canciones, se dieron videos de los hombres jóvenes hablando de cómo debían cambiar los varones también. O sea, que tampoco pues nosotras las mujeres no somos las únicas responsables, aunque la violencia se vierte contra nosotras. Así que yo le añadiría, ¿verdad? Por eso, porque al final ella plantea qué vamos a hacer. No debemos esperar a que esto siga pasando. Y yo creo que pues tiene que haber un cambio de ambas partes. Pero gracias, Constanza, sí. Definitivamente el punto de cómo educar a la humanidad, a hombres, mujeres y desde niños, porque esto es un proceso que tiene que iniciarse en el hogar, porque es donde los primeros años están los jóvenes, los niños y las mujeres. Niños y niñas están en el hogar y ahí empiezan. Pero tiene que haber una educación de los adultos para poder educar a los niños. O sea, y cuando lleguen a la escuela, pues también tiene que haber un continuo. Y ese ha sido uno de los problemas que se ha dado, que los currículos escolares a veces carecen porque la misma sociedad pues no provee o hasta restringe a veces que las escuelas cambien, porque hay ideologías que están en los distintos partidos que toman el gobierno, y entonces unos deciden si se cambia el currículo que se va a incluir o qué se va a enseñar. Y algunas de estas personas también, como planteaba Carmen, son herederos
de las enseñanzas patriarcales, algunos son herederos de toda esta enseñanza religiosa que se ha recibido, donde se ha menoscabado la imagen y la función de la mujer en la sociedad. Pues así que es un problema que tiene muchas vertientes, que tiene muchas raíces, y hay que atenderlo desde distintas perspectivas. En el hogar, los padres, creando conciencia a los hijos del valor de uno y otro sexo, de la importancia que tiene uno y otro para el mantenimiento de la familia y de la sociedad, y los distintos tipos de familias que se puedan realizar. Pero también el gobierno, a través de las escuelas, tiene esa importancia. Pero, por ejemplo, aquí hay escuelas que las conducen, escuelas que están dirigidas por grupos religiosos, y algunos de ellos son fundamentalistas. ¿Qué van a enseñar en términos? Si el gobierno no exige o no tiene unos parámetros de qué es lícito. Porque ellos van a querer decir, no, nosotros enseñamos nuestras enseñanzas religiosas y estas son nuestra verdad revelada en los libros por los profetas de Dios. Y si esos profetas están enseñando algunas de estas cosas que señala aquí la profesora, y si eso se sigue multiplicándose, o sea que es un problema que es multifactorial, son muchos los factores que inciden en la educación de un pueblo, en la educación de una sociedad, y por tanto tiene que hacerse labor en los hogares, la labor social. Las organizaciones espíritas juegan un papel, y sin embargo muchas veces las organizaciones espíritas están calladas. Algunos miembros podrán estar activos socialmente en los procesos de cambio social en nuestros países, en términos políticos, pero no jugamos un papel central en eso, porque los currículos a veces vienen de arriba de unas personas que se reúnen y establecen las normas del currículo y los textos que se van a usar. Y el maestro a veces muy poco puede hacer si no es seguir el currículo que él dice, esto es lo que está en ley para enseñar. Y eso muchas veces pues, no abona a una educación justa, una educación que fomente los derechos del hombre y de la mujer por igual en términos de la sociedad. O sea que son problemas profundos los que tiene nuestra sociedad y que todos ellos inciden. Y quiero hablar en este caso y enfatizar lo de las escuelas espíritas, porque las escuelas espíritas, la filosofía espírita establece que el hombre nace, que el ser humano nace hombre y mujer porque el espíritu no tiene sexo y que tiene por tanto igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y debe tenerlo. Pero sin embargo, la filosofía de la escuela espírita muy poco se oye socialmente porque están encerrados en su sitio predicándose entre sus miembros, pero no van a veces más allá de las paredes de las organizaciones. Este es un punto que dejo para que comenten y que conversen sobre esto. ¿Alguien adicional que quiera terciar en esta conversación? Dolly, ¿tú estás por escuchándonos? Sí, señor, lo estoy escuchando. Estoy aquí. Me gustó mucho la exposición de Constanza, y me gusta ver que haya juventud. Así que sí, los estoy escuchando. Y pues esto es una educación, indoctrinación milenaria, ¿verdad? Que va a tomar, así como ha tomado tantos miles de años en arraigarse a tantas culturas, incluyendo la nuestra, también tomará su tiempo, ¿verdad? El desarraigarse de esa cultura. Y pues siempre habrá unos vestigios de eso, pero lo importante es que nosotros tomemos la conciencia y hagamos los cambios en nuestro entorno, ¿verdad? Con mi relación con mi pareja, cómo yo la atiendo a él, cómo yo espero que él me atienda a mí, que yo estoy dispuesta a aguantar o a soportar o que no, cómo yo me valoro, ¿verdad? Buscar herramientas que me ayuden a entender mi posición, porque muchas veces estamos envueltos en esta vorágine que no sabemos, no podemos ni sacar la cabeza, ¿verdad? Porque nos están dando, no digo mi marido, ¿verdad? Pero porque la misma sociedad nos está dando, por un lado uno quiere respirar y por el otro lado la misma cultura muchas veces nos
nos vuelve y nos hunde. Pero lo más importante es nosotros crear la conciencia en nuestro entorno y hacer el cambio en nuestro entorno inmediato. Y un cambio en mi hogar, un cambio en el hogar de cada uno de ustedes, un cambio en nuestras conversaciones, porque quizás antes hacíamos comentarios o hacíamos chistes o teníamos conversaciones que verdaderamente no, en vez de ayudar, era todo lo contrario. Pero ahora nos estamos concientizando. Entonces ahora, pues, antes de hacer un comentario despectivo hacia otra mujer o despectivo hacia una pareja, hacia una relación o un comentario en general negativo, analizarlo mejor. Un comentario donde vaya a ser desvalorizar a otro ser humano, tanto mujer como hombre, analizarlo antes de nosotros que nos salga de la boca. Pero nuevamente nosotros hacer el cambio. Y luego, como hemos hablado en otras clases, se hace la masa crítica. Y esto no quiere decir que vaya a cambiar de la noche a la mañana, ni que todas las sociedades vayan a cambiar, pero sí nuestro cambio hace una diferencia. Primero, nuestro reconocer, ¿verdad? Tenemos que tener un reconocer en la parte que nosotros hemos fallado. O la parte que para nosotros era, eso es normal, pero ahora realizar, oye, no, verdaderamente no lo es, o no debería ser así. No es que no sea normal o anormal, es que no debería ser así. Debería ser equitativo, ¿verdad? La participación, etcétera. En una relación de pareja, en la familia, en la educación, etcétera. Pero nuevamente el cambio lo hacemos nosotros. Y es muy triste, ¿verdad?, que tenga que ocurrir este tipo de crimen para nosotros abrir más los ojos. Pero a la misma vez, pues, nos ayuda, porque como dijo Carmen ahorita, hace unos minutos atrás, estos anuncios que se están dando de estos hombres jóvenes, valorizando y tomando, ¿sabes?, diciendo es hora de nosotros cambiar, ¿verdad? Y eso se queda un poco aquí, se queda un poco allá y cuando se queden en la mente empiezan a ocurrir los cambios. Nuevamente va a tomar tiempo. Estas cosas toman tiempo, porque si han sido tantos miles de años, ¿verdad?, en este tejido, pues desilvanar ese tejido pues también tomará su tiempo. Pero nada, gracias, Víctor. Gracias, Héctor. Gracias. Sí, adelante, Víctor. Tenemos un comentario de Carolina, pero sí. Quería reforzar que esto mismo que estamos haciendo aquí nosotros, como parte de los estudios en el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, por lo menos aquí en Puerto Rico, yo diría que es aquí en este foro donde estamos discutiendo esto. Yo no había escuchado o no he escuchado de ninguna de las cátedras de la MQ, tampoco en otras escuelas espíritas, kardecistas, que hayan desarrollado un curso completo, un programa de estudios completo para estudiar el tema de la sexualidad, la cuestión del género y la cuestión de la espiritualidad, visto desde la perspectiva de la filosofía espírita. Por lo menos en Puerto Rico, pienso, y yo llevo muchos años, tengo unas cuantas caras aquí, aunque no se ven, unas cuantas caras que llevo y conozco y moviéndome entre las escuelas espíritas de Puerto Rico, las escuelas de otras tendencias filosóficas, por ejemplo, kardecista, y un programa de estudios completo donde se esté discutiendo estos asuntos sobre la sexualidad, sobre los derechos de la mujer, sobre la igualdad, la solidaridad, la familia con todas las partes, el respeto a uno y otro sexo y a los géneros, que todavía no hemos traído el tema completo de género y de identidad de género o de orientación de género y equidad de género, que es otra temática importante en nuestros días. Esto crea conciencia, crea un nivel de conciencia que es importante y que lleva un mensaje a las personas más allá del ámbito
de INESI, la institución, porque estaban escuchando personas de otros países, de otras escuelas, de otros grupos, y están participando activamente en esta discusión. Carmen, que tú estabas continuando, ¿con quién era la persona que estaba para hablar? Sí, Carolina de Colonia Jaime. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Nada, mientras leía el material, me recordaba a una biografía que se llama Yo soy Malala, de una niña pakistaní. No sé si habrán tenido la oportunidad de leerla. Sí, yo la conozco. Claro, habla, bueno, sobre cómo la religión o el hecho de nacer mujer en Pakistán era un castigo, o lo peor que te podría pasar era nacer mujer, y nacer hombre era motivo de celebración. Y bueno, ella ha sido una joven que ha luchado por la educación de las mujeres, porque en ese lugar las mujeres tenían prohibido aprender a leer, aprender lo que deseen aprender. La historia de esta niña es que su padre no le prohíbe nada de eso, y por eso en un momento también es atacada por los talibanes, y bueno, de ahí se hace tan reconocida, que al punto de que hoy es una activista que lucha por la educación de las niñas y de las mujeres. Simplemente eso quería aportar, y además hacer un aporte personal, porque me parece que el tema del machismo hoy está sobre la mesa, pero sí es cierto que la falta de educación hace que estos temas no estén bien delimitados. Es decir, que a mí me pasa como joven, por ejemplo, tengo 21 años, al estar en un noviazgo, al estar en contacto con hombres o también con otras mujeres, el no saber el hecho de hasta dónde o qué cosa es machismo, o si también lo que hago, porque de que hay conciencia y de que existe el machismo, está sobre la mesa, pero también me siento como en un conflicto, en un debate de decir, no, pero para, lo que me estás diciendo es machista. No, no es machismo. Me siento como en ese conflicto, o sea, siento que está, pero que hay que educar y saber cuándo es y cuándo no, para no entrar en conflicto. Por eso me parece buenísimo la charla, para, bueno, ayudarnos a reconocer también a dónde voy a llegar, porque si no, estamos en una constante lucha de decir, porque es la realidad que me pasa a mí, de decir, no, pero lo que me estás diciendo, me estás haciendo, es machista. Y bueno, unida y vuelta, no sé si se comprende a dónde quiero llegar. Yo creo que esto es importante porque, por ejemplo, nosotros también tenemos muchos textos que, por ejemplo, la filosofía de Kardec se escribe en el año 1857. Sin duda que no tengo duda que la filosofía de Kardec tiene que tener ahí ingredientes sobre la visión que se tenía en esa época sobre la mujer y sobre las familias, del matrimonio, el patriarcado y el hogar. Y que quizás no hemos hecho, como diríamos, un análisis de los textos, para ver qué ideologías están escondidas a veces ahí. Y también podría pasar lo mismo de textos escritos por Joaquín Trincado, que también viene de una época, viene de una tradición, donde él fue influenciado por su vida en España, por su formación en la iglesia, aunque eran los jesuitas, con la Compañía de Jesús, que podríamos decir que en su época, cuando él estudia y hace su noviciado, 2 años en la Compañía de Jesús, esa era quizás, o era y todavía sigue siendo, una de las organizaciones dentro de la Iglesia Católica de más avanzada en su pensamiento liberal. Pero los textos tienen un ingrediente cultural, un ingrediente social y un pensamiento que tenemos que
profundizar en ellos para escoger, ver si hay en alguna medida algunos elementos que no responden al sentido de igualdad del hombre y la mujer, aunque la filosofía espírita trae en su filosofía y en su enseñanza que el hombre y la mujer son iguales porque el espíritu encarna en uno y otro sexo para evolucionar y para adelantar el desarrollo espiritual y adelantar el desarrollo de la sociedad. Así que eso es un planteamiento fuerte, un planteamiento importante dentro de la filosofía espírita y dentro del pensamiento de Joaquín Trincado. Pero era un hombre y estaba en una cultura, estaba en una sociedad, en unas tradiciones filosóficas que él traía y que se crió y que fue criado. Eso también hay que estudiarlo y analizarlo para ver qué contribución podemos hacer hoy nosotros al desarrollo de la filosofía espírita, porque el planteamiento es que la filosofía espírita está evolucionando continuamente por el desarrollo del espíritu, por la evolución del espíritu, pero se refleja esa evolución en las enseñanzas, se refleja esa evolución en el pensamiento de nuestros discursos, en las escuelas, en las instituciones, en las cátedras espíritas, en las escuelas de estudio, los grupos de estudio que existen en los distintos países. Se refleja eso haciendo un análisis sobre la cuestión de la familia, la cuestión de género, la cuestión sobre la sexualidad, los valores que van a guiar nuestra cultura hoy día y que vamos a enseñar y llevar a nuestros hijos y a nuestros familiares. Eso es un planteamiento importante. Me gustaría ver qué tendrían que decir sobre estas cuestiones. Carmen, yo quería decir algo. Muy bien. Me encantó la frase que dijo Carolina, la copié. El machismo está sobre la mesa. Y eso es verdad. Es verdad, y es verdad dentro de las escuelas espíritas, dentro de las cátedras, dentro de la sociedad, dentro de las parejas. Y ella también dijo que había conflicto y había debate. Y eso es lo que hay. Hay un conflicto y un debate y una duda de que esto es machismo o no es machismo. ¿Y cómo bregamos con eso? Como usamos nosotros la palabra bregar, ¿cómo nos enfrentamos? Y en términos del espiritismo, pues el espiritismo tal vez no es tan patriarcal, si pudiéramos decir, o no es tan conservador como las religiones más antiguas, porque una cosa que es importante en el artículo es ver el contexto histórico. El contexto histórico del espiritismo de Kardec es de mediados del siglo XIX. El de Trincado es principios del siglo XX. Hay unos cambios. El nuestro es del 2021. El nuestro, el espiritismo que nosotros estamos viviendo es de ahora. Y nosotros somos los que tenemos que ponerlo al día. Y lo estamos poniendo al día aquí. ¿Verdad? Yo entiendo que eso es bien importante y entiendo que los jóvenes de Colonia Jaime tienen una gran oportunidad de aportar y de modernizar el espiritismo allá, y nosotros acá pues también lo estamos tratando de hacer, y hay que plantear estos temas que son de conflicto y de debate, y no vamos a estar de acuerdo, probablemente no vamos a estar de acuerdo. Aquí probablemente hay gente que no está de acuerdo con diferentes posiciones nuestras, pero es que eso es lo que tenemos que estimular el debate y la discusión, claro, la discusión respetuosa. Eso es importante, ¿verdad? No es una discusión de ataque, ni un debate para imponer ideas, sino una discusión de respeto y de esclarecimiento de ideas y de ir superando también pues unas visiones que también las hay en el espiritismo, porque yo diría que este asunto de ver que el espíritu no tiene sexo y que venimos como hombre y como mujer, a veces no se analiza en profundidad.
Y entonces hay personas, yo he oído espiritistas que dicen que todos estos temas no hay que discutirlos porque como nosotros, como el espíritu no tiene sexo, pues ¿para qué vamos a estar discutiendo las diferencias y para qué vamos a discutir el machismo y para qué vamos a discutir la desigualdad? ¿Verdad? Y entonces es un arma de doble filo porque es muy bonito decir que el espíritu no tiene sexo y que venimos como hombre y como mujer. Pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Hasta dónde vamos a llevar ese principio, ¿verdad? Que pudiera decirse, que yo entiendo que también Trincado lo defiende, igual que Kardec. Así que eso es algo importante, que el conflicto y el debate está ahí, sobre la mesa, como dice Carolina. Me encantó el término. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Dolly. Sí. Con relación al conflicto y con relación a... Ay, caramba, se me fue el hilo. Lo que acabas de decir ahora, Carmen, déjame ver. Debate. El debate, sí, a ver si lo vuelvo y lo retomo, porque era un no es que lo quería condensar para que no fuera largo, pero se me acaba de ir. Pero nada, volviendo a lo que dijo Carolina, el término que ella utilizó, ¿verdad? ¿Esto es machismo o no es machismo? Y yo voy a utilizar algo que yo vi ayer en un programa de televisión, lo cual me pareció muy interesante, ¿verdad? Y en ese caso era las parejas de dos culturas o de dos razas. Y cuando era una persona, un ejemplo, una de las parejas era blanca y la otra pareja era, por decir, hindú, cómo a esa otra pareja se le dificultaba un sinnúmero de cosas que su pareja, aunque la adoraba mucho, su pareja blanca, no entendía. Y ella comentaba, pero tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dentro de su marco de referencia, a él un sinnúmero de cosas nunca le habían pasado, pues porque en donde él vivía, pues a él no le decían nada. Pero ella, que se introduce en la cultura de él, eso es lo que está viendo. Entonces a ella le tomó un tiempo, ¿verdad? Enseñarle a él el que mira, esto es lo que está pasando. No era porque él no era racista, porque estaba casado con esta persona hindú de tez oscura, pero crearle a él la conciencia. Mira, tú no te das cuenta de esto porque vives en esta cultura donde tú nunca has tenido que vivir en esto, pero yo que estoy dentro de tu cultura, esto es lo que me está pasando. Y esa es la forma que yo en este momento, en algunos casos, no en todos, porque a veces que el machismo está ahí campante y rampante, tú sabes, full-fledged, pero también está la parte donde el hombre no se da cuenta que es machista, porque es parte de su cultura. Entonces, él puede decir, no, es que yo no lo soy, y de corazón decirlo, pero una como mujer darse cuenta, no, esto es algo que de la forma que lo estás diciendo o lo que tú estás analizando o la expectativa que tú tienes hacia mí o hacia otra mujer, nosotras por lo menos lo vemos de esta manera. Quizás en algunos casos no verlo como, esto es machismo, no es machismo, sino aprovechar para instruir, ¿verdad? Para explicar. Bueno, quizás tú lo ves así, pero nosotras como mujeres lo vemos de esta y esta y esta y esta manera. Y buscarle ejemplos. ¿Cómo tú te sentirías en una situación así, así, así? ¿Verdad? O de esta otra. Para crear conciencia. Y ahí va a haber un momento, no siempre, pero van a haber unos momentos que te dicen, ahora lo entiendo. Esos aha moments. Claro, nosotras como mujeres no estamos para womansplaining, ¿verdad? O mansplaining, como dicen en inglés, o que estamos para encima de eso educar a un hombre, pero muchas veces es bueno aclarar, ¿verdad? ¿Podrías tú dar, Dolly, un ejemplo particular de algunas dos culturas que tú conozcas? Que yo sé que tú te mueves entre distintas culturas o en distintos enfoques, aún dentro de la misma cultura hispana, que tú pudieras dar un ejemplo para ilustrar eso que pues, quizás un hombre no se da cuenta, pero que tú por ser mujer con otro trasfondo cultural
o educativo, por tu educación, pues puedes ver y captar. ¿Podrías dar un ejemplo para ejemplificar lo que has estado trayendo? Ok, yo voy a tener uno un poco radical aquí. Un ejemplo, dentro de la religión, para los que no saben, yo me convertí al judaísmo. Y en un momento dado, hay que estudiar mucho, ¿eh? Eso no es una cosa que uno se levanta mañana y dice, me convertí al judaísmo, no. Bueno, pero aparte de eso, tiene que haber un interés y tiene que haber para mí habían otras cosas personales. Yo entiendo que yo tenía de otras vidas, había sido judía y no había sido concluso, ¿verdad? Esa experiencia mía en esa otra vida, pero eso es otro cuento. La cuestión es que en este proceso, no tanto con mi esposo, porque la verdad que mi esposo en todo momento ha sido un apoyo y él nunca me obligó, todo lo contrario a otros matrimonios, otras parejas judías o el judío o viceversa, y que uno se va a convertir en la presión de la pareja hombre hacia la mujer. En todo lo contrario, en mi caso no fue así. Nosotros nos casamos y luego de 17 y pico de años, entonces yo decidí convertirme al judaísmo luego de un sinnúmero de años de estudio. Pero el tema es el siguiente. La presión que él nunca me dio a mí, me la dieron los hombres de otras mujeres judías. Y yo era la que me tenía que parar a defenderme, porque mi marido no tenía palabras. ¿Okay? Y no es fácil cuando tú estás en un grupo de cuatro parejas, 3 parejas, qué sé yo, y de momento los hombres son los que te atacando en cierta palabra, no con palabras feas, pero es incisivo, de una manera incisiva, porque tú no estás convertido. Y porque al punto en que tú tratas de callarte, ¿verdad? Y no entrar en el tema, porque pues vas a dañar la cena. O vas a dañar el momento pero el encuentro familiar pero hay momentos donde hay que abrir la boca, ¿entiendes? Y uno tiene que defenderse y utilizar ejemplos. Dolly, de acuerdo. Sí, y me pasó en Puerto Rico y me pasó en México. Perdónenme los amigos mexicanos, pero con un grupo de no familiares míos, sino de personas que conocimos que eran judías. Nuevamente, el ataque. y es triste, ¿verdad? Que uno tenga que pasar por eso. Pero a la misma vez, ahí uno toma mucha conciencia en ese proceso de defenderse y darse cuenta de que hay que tener mucho cuidado con las palabras y hay que tener mucho cuidado con las creencias religiosas, políticas, educativas, etcétera, ¿verdad? No porque yo soy así, el otro tiene que ser así, y como no es así, es inferior. O mi religión me tiene acá arriba y las demás religiones hasta acá abajo. O porque yo estoy educado o educada en, los demás no tienen standing o no tienen educación para poder expresarse, o lo que van a decir no tiene suficiente peso porque no hay un diploma detrás de eso. Y así por el estilo, un sinnúmero de cosas. Y fueron experiencias. Creo que te ayudó a ese ejemplo. Sí, gracias, Dolly, gracias. Gracias. Sí. Antonio, Víctor, te quería decir que son las 9:30 de la noche. Muy bien, vamos a seguir aquí porque ya yo veo que empezamos un poco tarde por los disturbios que teníamos en el sistema, pero se ha estabilizado el sistema aparentemente. Se oye muy bien. Por eso que si vas a empezar tu tema a tratarlo, pues para que sepas. Pero vamos a seguir por ahora, porque si podemos seguir y redondeamos la cuestión del artículo, pues yo podría dejar el tema de las hormonas, que era otro que íbamos a tratar para la próxima ocasión. No tengo ningún problema. O podría parar algo que se haya quedado. Pero adelante, Antonio. Micrófono, Antonio. Antonio, no se oye. Micrófono, tienes que prenderlo. No se escucha.
Ahí ya. Es que estoy desde el teléfono porque estoy en una computadora nueva y no me dejaba entrar a Zoom. Además de que llegaba tarde, porque estaba en una conversación con Colombia que empezó antes de las 8 y se extendió. Pero entonces explíqueme qué pasó, que todavía Víctor no ha empezado en el tema. Bueno, llevamos ya la mitad, estábamos discutiendo el tema de la columna de la profesora López Barán. Llevamos más de una hora hablando sobre el tema. Ah, bueno, pero no te metiste en los genes y las hormonas. No, porque todavía la conversación ha seguido sobre el artículo y las cuestiones de las tradiciones religiosas y el impacto o la influencia que han tenido en el desarrollo de las ideas y las prácticas en el machismo, en el género y las cuestiones sobre la mujer. Por lo general, completamente patriarcales. Como me imagino que Carmen habrá afirmado y Doris habrá ilustrado. Sí. Así que seguimos si quieren y después vamos desarrollando el tema, Víctor, si quiere. Bueno, lo que pasa todavía, pero no sé si hay alguna otra persona que tenga algo que plantear de los grupos de jóvenes de Colonia Jaime. ¿Hay algún otro planteamiento sobre la cuestión del artículo o de las personas de Jaime? Apenas he escuchado solamente a Carmen y a la compañera Doris Seligman. Los otros podemos seguir con el tema de la clase y continuar integrando la discusión, Víctor, porque yo creo que ya básicamente hemos... Vamos entonces a ir al tema nos habíamos quedado, estábamos discutiendo la cuestión de la sexualidad aquí yo tengo la lectura, el trabajo que estábamos haciendo, perdónenme, este no es, espérate. Aquí tenemos la cuestión del sexo, estábamos en el tema de la afirmación del sexo como una cuestión en el sexo, según el espiritismo, que plantea que el hombre y la mujer, pues el espíritu toma ambos sexos y comparte esas dos vivencias en su proceso de desarrollo. Estoy tratando de ir al shading. Aquí está. Bueno, aquí llegó. Espérate, wow. Tengo problemas técnicos aquí. Las hormonas sexuales. La hormona sexual masculina principal es la testosterona. Y el estrógeno es la principal hormona sexual femenina. Ahora, una cuestión que decíamos y que quiero recalcar es que muchas personas piensan que las hormonas se producen cuando el muchacho o la muchacha llega a la etapa del desarrollo, y eso se ha encontrado que es una idea que tienen las personas porque como carecen de una educación sobre la sexualidad y sobre el aspecto del desarrollo, pues esto no se enseña a veces en las escuelas o se enseña muy tarde. Y cuando se hacen estudios con jóvenes, se encuentra que ellos piensan que la hormona es en la época del desarrollo, a la edad de los 12, 13, 14, que empiezan a producirse estas hormonas. Y esto es una idea errónea, una idea equivocada. Y eso es importante. Las hormonas ya están presentes
desde el desarrollo embrionario en el feto formándose. Porque, y eso es importante, y todavía no están formados los ovarios, tampoco están formados en esa época los testículos, pero hay tejidos ya testicular y tejido del ovario, que ese tejido está produciendo hormonas en los momentos ya desde el inicio de la gestación. Y es en los dos sexos. Y hay hormonas de ambos sexos, tanto en el niño varón como en la niña, como el bebé, en el feto que va a ser un niño o que está destinado a ser un niño, y en el feto que está destinado a ser mujer. Están ambas hormonas presentes. O sea que el feto del que va a ser niña tiene producción de ambas hormonas, la masculina y la femenina, y el sexo, el feto del niño varón también tiene producción de ambas hormonas. Y ese es un aspecto importante, porque las hormonas van a jugar un papel importante en la sexualización del cerebro. Hay una cuestión que se llama la sexualización del cerebro. El cerebro de una mujer tiene unas estructuras y unos tejidos que no los tiene el varón, el cerebro del varón. O sea que la sexualidad ya está marcada hasta en el cerebro desde que el feto está desarrollándose. Y como se producen ambas hormonas masculinas y femeninas en el feto de la hembra y masculinas y femeninas en el sexo del varón. Lo que varía son las proporciones de esas hormonas. En el feto que está dirigido a formarse y desarrollarse un cuerpo de una hembra, pues van dominando aquellas hormonas feminizantes que son necesarias para que el feto se desarrolle como mujer. Y en el varoncito, en el feto del varoncito, pues hay una proporción mayor de aquellas hormonas que van a diferenciar el cerebro para formarse varón. Eso es lo que se llama la sexualización del cerebro. Estos estudios son importantes porque se desarrollaron básicamente en la época de los años de la década del 70, los 80 y 90. O sea que son estudios que antes no se sabían. Y se pensaba que el sexo ya estaba determinado por la cuestión sexual de los cromosomas conocidos como X para la mujer y el cromosoma Y para el varón, pues pensaban que ya estaba determinado el sexo y que se tenían que desarrollar normalmente uno como varón y uno como mujer, que esos son los dos sexos fundamentales. Pero las proporciones de esas hormonas juegan un papel en la modalidad de cómo se van a desarrollar esos fetos. Y eso es bien importante. Aquí tenía unas fotos, pero aparentemente no me están saliendo las fotos de un sexo, de una persona que tiene lo que se conoce como dimorfismo sexual. Perdonen, pero las fotos no me están saliendo por alguna razón que desconozco. No me está saliendo la foto aquí para que ustedes vean un feto con ambas formas de la sexualidad, donde el sexo de una mujer, pues hay quizás un desarrollo más llamativo, más protuberante de una parte masculina. Y eso se debe a que hay una producción mínima de testosterona, la hormona masculina. Y también a veces puede ser que el tejido del feto pues no tenga receptividad, aunque el cuerpo esté produciendo las hormonas adecuadamente, haya un desperfecto, una malformación o algún otro desarrollo impropio, incorrecto en los tejidos
si es un caso masculino o si es en el caso femenino, y las hormonas no pueden actuar para lograr el desarrollo diferenciado de los dos sexos, y puede que aparezcan con las personas con ambas muestras de partes rudimentarias, no exactamente completamente los dos sexos. Por eso es que se llama pseudohermafroditismo. Y hay tanto hermafroditismo pseudohermafroditismo femenino, como hay también pseudohermafroditismo masculino. No tengo las fotos aquí, hay un problema técnico que no me están saliendo las fotos, pero las personas que puedan estar escuchando pueden apuntar el nombre y en sus casas, luego en la computadora, pueden buscar fotos del hermafroditismo masculino y el hermafroditismo femenino. Y yo pienso que en la próxima ocasión, pues trataré de arreglar esto para que salgan las dos fotos de ese pseudo hermafroditismo. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? Porque es importante. Dime. Víctor, de la laminilla anterior, anterior a esta, anterior a la 8. La 7. Aquí esto es lo que está en el sexo. No, fue lo que dijiste antes. A ver, aquí la 8. El pseudohermafroditismo. No, era una que, esta aquí, hormonas sexuales. Esa es la 10. La pregunta es si este estudio lo que dice es que las hormonas, la sexualización del cerebro, hay regiones diferentes para el comportamiento masculino o femenino. Eso querría decir que el comportamiento tiene un género particular, o sea que el comportamiento sexual masculino o femenino viene por el balance hormonal. Eso es lo que quiere decir esto. Eso es lo que quiere decir. Voy a traer un caso. Cuando el niño está formándose, va a haber un cambio de voz, por ejemplo. Vamos a coger el cambio de voz. Ese cambio de voz generalmente se va a realizar en el varón cuando empieza a tener su desarrollo sexual en los 12, algunos un poco más antes, porque eso puede variar, 11, 12, 13, 14 años, pero ya, por ejemplo, una de esas diferenciaciones puede hacer que la voz de un muchachito que es varón pueda no tener el grosor o la tonalidad particular. Y eso se debe a que las hormonas desarrollan algunas partes en el área del cerebro y en las áreas de las cuerdas vocales que van a permitir ese tono de voz. Eso sería un aspecto que está afectando el comportamiento sexual del masculino en términos de los rasgos que la gente espera como hable, digamos, un niño o una niña. Eso podría ser un ejemplo. Hay otro caso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que las iglesias de la Edad Media y las iglesias que tenían coros de niños, muchos de los niños, cuando eran niños, les operaban para quitarle los testículos, para que no producieran hormonas, para mantener la voz de los niños en el coro, aunque seguían creciéndose y desarrollándose, pero la voz se mantenía como voz de niño, no obtenía los rasgos característicos de un varoncito ya cuando se desarrolla. No sé si ese ejemplo les parece... las personas que han oído coros de niños pueden quizás recordarlo. De hecho, hay una película que se llama El Castrati, la pueden ver. Y trata esa historia, Castrati, porque a los niñitos los castraban. ¡Qué horror! Los castraban para que los testículos no siguieran produciendo la hormona. Pero ya ese desarrollo inicialmente venía desde el cerebro. Al castrarlo, pues no permitía entonces que las otras hormonas a nivel testicular empezaran a funcionar.
aunque ya el cerebro tenía una masculinización, digamos, y era varoncito. Pero al castrarlos, ya desde chico, no se podían producir las otras hormonas, así que el niño no cambiaba la voz y mantenía una voz como le decían, de ángeles, porque querían tener la voz de los niños en los coros. No sé cuántos han oído esos famosos coros de niños. Pues antes, pues querían mantenerlos ya adultos a ellos también, pero con la voz de niños. Y lo hacían castrándolo. Y le llamaban a esos niños castrati. Eran realmente eunucos porque eran castrados, pero lo hacían a propósito para mantener los rasgos de la voz, que en algunos casos pues le parecía muy bonita esa voz de esos niños de esa edad. Pueden entrar y buscar castrati, quizás ver hasta la película, porque es una película muy interesante y se ven muchos de los casos y cómo los procedimientos que inclusive que se hacían. No sé cuántos habían oído hablar de los castrati y de las voces de los niños, de los nadie. Víctor Fernando tiene un comentario y Antonio. Adelante, Estamos Fernando. a ley de 10 minutos para terminar. Fernando, adelante. He visto las fotos, pero yo sé que para algunas personas pueden ser algunas fotos un poquito fuertes porque se ven los desarrollos en los fetos con ambas modalidades, aunque no están desarrollados completamente los órganos sexuales, pero se puede ver dónde iría, en el caso de un varoncito, dónde iría el pene, y los labios de lo que hubiera sido un clítoris están disminuidos porque era un varoncito. Pero en el caso de una mujer, pues se ve esa diferenciación de lo que se llama pseudohermafroditismo, y las fotos son bien impactantes. Adelante, Fernando. Sí, estaba comentando que por eso es que en ciencias, los estudios de sexualidad, se define el sexo a base de los gametos. Una persona puede tener físicamente que se vea que tenga los dos, que sea hermafrodita, pero solamente va a tener o va a producir un gameto. Y eso es el que vendría a ser el sexo de la persona. Y en términos del cerebro y el desarrollo, pues sí, el desarrollo del cerebro en el feto o en el embrión, en el feto, se ve afectado por la testosterona. Y ahí es que va a haber la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y ahí conlleva otra diferencia en general, de que al tener el cerebro diferente, la forma de procesar y comportamientos pues son diferentes. En términos de estos aspectos son muy delicados. Fíjense que la cuestión de lo que va a determinar el sexo y las variantes que puedan tener van a jugar un papel las cromosomas, pero no son las cromosomas únicamente las que determinan el sexo en sí, aunque para varón y mujer pues hay unas cromosomas que son las que determinan ambos sexos, pero como hay otros factores que también inciden en cómo se va a manifestar esos dos sexos, pueden entonces entrar en juego las hormonas que son producidas a nivel cerebral en la diferenciación del cerebro, que van a afectar algunos de esos comportamientos. Y eso, hay una cuestión ética en los estudios que se pueden hacer con las personas, porque tú no puedes ponerte a manipular por la cuestión ética las hormonas de los niñitos y las niñitas para ver cómo se comportan, pero con animales mamíferos sí se hace que se comportan con la sexualidad similar a los varones y a las hembras, pues sí se han hecho esos estudios controlados para ver el papel de cómo juegan unas cuestiones de las proporciones diversas de hormonas en el comportamiento en general. Claro, ahí no está el factor cultural y sociocultural que incide en los humanos, porque hay una cultura que también incide en todo eso y cómo se va a manifestar esa sexualidad. Pero en los animales, pues no hay una cultura en el sentido, aunque hay unas enseñanzas que reciben del grupo familiar de los otros animales. Por ejemplo, el mono y otros animales, que son los que se hacen los estudios con hormonas para hacer los estudios relativos a la sexualidad del cerebro.
la otra persona que estaba. Vamos con un último comentario de Antonio para entonces cerrar la clase de hoy. Aló. Adelante. Sí, lo que pasa es que me escucha. Escuchamos, sí. Bueno, ok, ya. No, muy brevemente, porque yo supongo que este tema sigue. Pero sí quería consignar que conocemos bastante del fenómeno de los castratis. Incluso es notorio que el Vaticano, por época, tenía como coros privilegiados de los papas grupos de niños castrati para tener permanentemente coros de niños a disposición del papa, primero. Segundo, consignar, y ya debatiremos más, que todo este efecto de las hormonas y los cromosomas y todo eso sobre el cerebro no dejan de ser especulaciones informadas, porque justo en estos días estuve escuchando una vez más un científico que dice que apenas entendemos 10% del cerebro y se hacen afirmaciones continuas sobre el comportamiento del cerebro y los seres humanos y el cerebro, cuando en verdad de hecho, en otra época yo lo decía más exageradamente, que lo único que sabemos del cerebro es que lo subutilizamos y que no sabemos nada. y en ese sentido, pues también quiero consignar que esto que tú estás presentando es lo que la ciencia dice que son los efectos de cromosomas y hormonas sobre la sexualidad, y no se meten, porque no se pueden meter en la distinción entre sexo y género. Mientras que sexo presuntamente es una categoría más física, género es una categoría mucho más social y psicológica, que incide mucho más sobre las variantes en las relaciones sexuales del mundo de hoy. Y quería consignar eso, ¿verdad? Para beneficio sobre todo de los jóvenes de Colonia Jaime que pidieron el tema. Gracias Antonio. Bueno, pues vamos a terminar. Espérate, Carmen, un minutito. Es importante que eso se dijera cuando yo dije que estos estudios son estudios muy recientes, década del 70, década del 80, 90 y que siguen. Hay muy poco todavía que se conoce por la cuestión de la investigación que no se puede realizar en seres humanos y eso no se puede someter a todo. Y mucho de este estudio se lleva a cabo con cadáveres, por ejemplo, los cerebros de cadáveres, que ya tú lo puedes indagar mucho más allá. Dado que está ya, se eliminó y están conservados, tanto de hombres, de mujeres, de homosexuales y de lesbianas, para ver los estudios de los tejidos del cerebro. ¿Hay alguien de Colonia Jaime que quiera decir algo o es que simplemente está frente al micrófono? Víctor, no, hasta ahora no. No, Víctor, sí, no, la verdad que, digamos, carecemos un poco de conocimiento en sí sobre esto, pero sí decirte que es muy interesante, que la verdad que nos encanta porque vamos aprendiendo lo que vos vas exponiendo, que son datos y detalles profundos que la verdad al menos yo no los conocía. Pero bueno, por el momento, pregunta, creo que los chicos no hay en estos momentos, así que estamos atentos, eso sí, estamos muy atentos. Invito a que busquen información con todas las advertencias que hemos hecho de que son investigaciones, que los hallazgos son tentativos y que no se puede afirmar y que hay mucho debate y mucha discusión sobre estas cosas. Carmen, adelante con el cierre de la actividad por hoy. Bueno, pues yo quiero decir que realmente esto está empezando, porque este tema va a seguir desarrollándose, vamos a seguir entretejiendo conocimientos, ideas, perspectivas, enfoques, y que
y que vamos a tratar de también enviar algunos artículos, algunas informaciones para que podamos ir formándonos y leyendo para, como hicimos hoy con el artículo de Luce López Baral, pues partir como de un punto común para después discutir otras ideas. Y pues le damos las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su presencia, por su atención. El próximo jueves tenemos el tema de las obsesiones y la mediunidad, manejo de las ideas y estados obsesivos, a cargo de Víctor López Tosado. Y pues queremos que él nos diga unas palabras para terminar en la noche de hoy, ya que ahora lo escuchamos bien. Ahora quieren aprovecharse, pero ahora ya terminó el tiempo que teníamos preestablecido para la charla de hoy. Los invito a que pues, vengan el jueves, donde el jueves ya estaremos tratando el tema de las obsesiones. Esperemos que no nos obsesionemos con el tema, ni con el tema de la sexualidad. Yo sé que esto puede traer muchos debates y muchas controversias, y es lógico y que entiendan que estos conocimientos siguen desarrollándose. No hay nada firme completamente. Se sabe que sí, que las hormonas juegan un papel importante, pero no se sabe ni cuáles son las proporciones adecuadas, porque esos estudios, pues, por lo menos yo no lo sé. Habría que hacer un estudio más completo de cuál es el área del conocimiento hoy día, con todos los cambios que hay continuamente por el desarrollo de estos campos del conocimiento. Adiós a todos, adiós a todas, y estaremos próximamente el jueves. Y adiós allá, y un beso y un abrazo a todos los amigos y hermanos de Colonia Jaime, a Marcela Lazo, que también la vi ahorita por ahí, y los demás compañeros de México, allá en Puebla, no vi hoy de gente de allá del área de la cátedra número 2 de Ciudad de México, pero sí había otras personas del área de San Antonio, de la MQ en San Antonio, Texas, y en estas otras ciudades. Gracias muchas y buenas noches. Buenas noches.